En Pues, cuatro, ya. ya está. Hola, muy buenas tardes a todos los que siguen a Difusión Tlamatilistli en las redes. Para nosotros es un gusto realizar este ciclo de conferencias. Ya llevamos varias sesiones. Hemos hablado de muchísimas cosas, cosas de filosofía, cosas de historia, cosas de letras, cosas de plantas medicinales. La pasada fue de tanatología. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar, bueno, sí nos toca hablar, ¿verdad, Lulu? Sí, tú también vas a hablar de esto. Ok, sí. Hoy, la conferencia de hoy la va a dar la queridísima maestra Lourdes Perales. Gracias por la maestría. Me ahorraste muchos De problemas. nada, de nada, no hay de qué, no, no es cierto. Y la maestra Lulu nos va a hablar, bueno, su conferencia es titulada Relaciones de Trabajo en la Nueva España. Entonces, Lulu, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenas tardes. Bien, bien. Lista para platicar sobre esto. ¿Estás lista? ¿Empezamos de una vez? ¿O calentamos la butaca? Cuando tú me digas, si quieres, Pues, hacemos algo de preámbulo. órale, vamos a empezar a calentar. Vamos a preguntar, ¿en qué contexto se ubica? ¿Qué autores trabajaste? ¿De acuerdo? No, no es cierto. Una por una, tranquila. No, no es cierto. Bueno, pues bueno, este ciclo de conferencias eh, se llama Inixtlin Yolot. Inixtlin Yolot se puede entender como rostro corazón. Y la idea de que se llame rostro corazón es porque vienen aquí nuestras queridísimas compañeras y compañeros a compartir algo desde el rostro y desde el corazón. Es un concepto profundo, o sea, es algo distinto. Ya lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero bueno, ahí estamos comentando un poquito para dejar ahí como unos detallitos. Pero bueno, ya tenemos viewers, mi queridísima Lulu. Ya podemos comenzar Yo no puedo todo tu... verlos, pero tú me dirás. Adelante, te Si hay escuchamos. preguntas, ahí me las haces saber. Por favor, sí. Bien, pues como ya lo dijo, el tema es relaciones de trabajo en la Nueva España. Es un poco lo que estoy desarrollando como tema de tesis. Concretamente me centro en el siglo XVII, en el siglo intermedio del virreinato. Pero bueno, en esta ocasión voy a hablar como un poco más ampliamente. Comenzando con exponer muy brevemente cómo eran las relaciones de producción antes de la llegada de los españoles, es decir, los diferentes pueblos o calpulis indios estaban sujetos en su gran mayoría a un centro, a un imperio, si lo podemos llamar en esos términos, no vamos a meternos a esa discusión ahorita, estaban sometidos y daban un tributo, es decir, tenían parcelas de tierra que eran propiedad de toda la comunidad, que estaba dividida en tierra para pagar el tributo, tierra para abastecer a los enfermos, tierra para abastecer a la población en general. Es decir, era un sistema de producción colectiva donde no existe ni siquiera la concepción de la propiedad privada de la tierra, y eso es importante definirlo. Ahora bien, a la llegada de los españoles, lo primero que se hace después de la conquista es algo bien interesante de los españoles que hicieron fue mantener las relaciones políticas que existían tal cual. Lo único que hicieron fue decir, bueno, ahora en lugar de tributar al imperio azteca, nos vas a tributar a los españoles. Y cobraban, bueno, establecieron toda una serie de tributos y cobraban principalmente los tributos en especie, dependiendo de lo que cada pueblo pues tuviera, algunos en manta, otros en cacao, otros en sal, otros en cobre, en fin, ¿no? Dependiendo de la región. Pero eso duró muy breve tiempo. Eh, muy rápidamente la corona lo que dijo fue mandató que en lugar de que se tributara en especie, los indios comenzaran a tributar en dinero. Y el dinero se calcula, cada indio hombre tributa como una persona, y bueno, como jefe de familia.
el cacique de la comunidad tiene que concentrar el tributo y pagarlo anualmente a la corona, a las autoridades de la corona. Entonces, esto es fundamental en lo que vamos a abordar, porque esto es lo principal que obliga, por una parte, a los indios a comenzar a vender su trabajo para pagar el tributo. Lo dejamos hasta aquí y ahorita abordamos ahora por otro lado, que es al mismo tiempo que se reparten o se establece el sistema de la tributación a la corona, se establece también que un sistema primeramente de encomiendas, como se le conoce, que es que se repartían todo un territorio como pueblos sujetos, digamos, un caso que es muy particular, pero podemos mencionar porque es conocido, es el tema, el territorio que se le otorgó a Hernán Cortés y a sus descendientes, donde se le otorgaba todo un territorio y todos los indios y pueblos de indios que había en ese lugar. Así, de esa manera, se le otorgó a otros españoles, principalmente a los conquistadores, como un repartimiento donde todos los indios estaban obligados a tributarle a la corona mediante entregarlo a su encomendero y cómo prestarle servicios personales, que era como se le llamaba, que podía ser desde cortar leña, hacer trabajos en la casa, la construcción principalmente, y conforme se va estableciendo el virreinato, pues, se va estableciendo también que estos indios comiencen a trabajar en las empresas productivas que comienzan a desarrollar los españoles, que la principal es la minería, en el Real de Minas de Huautla, que es lo que sería Morelos, en Tasco, que son los principales o los primeros reales de minas, están en la zona centro, y desde muy temprana edad también comienzan a surgir las haciendas azucareras, y un poquito más tarde comienzan a surgir lo que sería el trabajo de la industria textil en los que se llaman obrajes. Estos tres principales centros es donde se van a comenzar a concentrar los indios. Entonces, bueno, ya entrando un poco más en materia, lo que a mí me interesa observar es cómo los indios primero son obligados mediante el repartimiento, posteriormente se busca desde la corona abolir la encomienda, el sistema de encomienda se busca abolir y se establece un sistema de repartimiento que es los indios están cada uno en su pueblo, cada pueblo hace un conteo de cuántos indios tiene en edad laboral y lo que hace es dividirlos para que vayan a trabajar una semana, generalmente era como se hacía, se repartían, van a trabajar una semana, regresan a la comunidad y va una segunda tanda, regresa, va una tercera tanda a lo largo de todo el año para trabajar principalmente en las minas, que era lo que pues más le importaba a la corona, lo que más fomentaba en la corona, que era por la extracción de los metales preciosos. En segundo lugar, a las haciendas, principalmente a las haciendas de trigo, que era pues, el alimento básico de los españoles. Y, pues, en siguiente orden de prioridad, pues las haciendas azucareras, los obrajes conforme fueron surgiendo, y sobre todo para obras públicas, para construcción de caminos, aunque en realidad los caminos son pocos los que se construyen, de edificios públicos, todo lo que está construido en el centro de la Ciudad de México, pues pero construido a base de servicios personales de los indios, ¿no? Entonces, bueno, está este sistema de repartimiento y a la par que se establece el sistema de repartimiento se establece lo que mencioné antes de la tributación en dinero, y estas dos formas combinadas comienzan a hacer presión sobre los indios para obligarlos a ir al repartimiento, digo, porque el repartimiento era pagado con todas las comillas del mundo, la ley mandataba que los indios fueran a trabajar obligadamente, pero recibieran un salario a cambio. Entonces, esta es una forma de decir, la corona lo que dice es, quiero que me pagues en dinero y te voy a dar trabajo para que consigas dinero para pagarme el tributo. Que al final de cuentas se traduce en una forma de obligar a los indios a trabajar.
porque, y es algo que se menciona en muchas relaciones, en muchas cartas, tanto por los españoles propietarios como por las autoridades, es el hecho de que, bueno, se les dice a los indios son flojos, que no quieren trabajar, o sea, que, bueno, también ebrios se les dice bastante, pero en general lo que se denota es que los indios no están acostumbrados a las formas de trabajo que les están implantando los españoles. Ellos están acostumbrados a cultivar la tierra en su sistema colectivo, y dado que la corona perpetuó los pueblos, las comunidades indígenas, incluso con sus propias autoridades indias, pues en realidad los indios no veían como por qué tener que ir a trabajar cuando ellos ya estaban trabajando su terreno, ya estaban trabajando su milpa, ya estaban produciendo para ellos. Y es aquí un poco la cuestión interesante, es decir, ellos tienen el arraigo a la tierra, a la comunidad, y tienen el arraigo porque de ahí tienen el sustento. Entonces, algo que se denota todo el tiempo es la necesidad de obligar, de coaccionar a los indios de una y mil maneras a que se introduzcan a los centros de trabajo. Y ahí está la parte interesante, es decir, está el repartimiento que los obliga y que en general se cumplía con eso, y que, bueno, sucede toda una serie de arbitrariedades durante los repartimientos, desde que no se les pagaba, no se les daba de comer como estaba mandatado, o no lo suficiente. Por ejemplo, hay toda una serie de conflictos en que los indios no comen maíz, o sea, los indios no te comen trigo y los españoles no te comen maíz. Entonces, a los indios los obligan a cultivar trigo para los españoles, y además de cultivarle el trigo a los españoles, tienen que cultivar su maíz en su milpa porque ellos el trigo no se lo comen. Es una cosa interesante también. Luego está por ejemplo, los repartimientos eran generalmente de una semana, 2 semanas, no más de eso, y había veces que los españoles se negaban a dejarlos salir, ¿no? Querían retenerlos en las haciendas, y que es algo, la forma más básica es la retención en las haciendas. Y paulatinamente va a haber toda una serie de mecanismos que van a comenzar el sistema del endeudamiento a los indios para retenerlos en las haciendas. Es decir, iban los españoles, algo así como de, oye, ¿quieres dinero? Les daban hasta 3, 5 meses de salario adelantado, y luego los obligaban a quedarse en la hacienda o en la mina o en el obraje hasta que pagaran esa deuda, que obviamente eran deudas que generalmente nunca se pagaban, o incluso les inventaban las deudas. O sea, los indios iban por repartimiento o iban de manera libre a contratarse a un centro productivo, y pues les daba, o sea, les empezaba a cobrar la comida, les empezaba a cobrar el espacio que les daba para dormir, que ni siquiera eran lugares decentes, en su gran mayoría no lo eran, como señalan la mayoría de las fuentes que se tienen, y todo eso comenzaba a anotarlo como deudas y obligarlos. En realidad, las formas son muchas y variadas. Lo que debe de quedar claro es que lo que los españoles propietarios buscaban era una forma de garantizarse la mano de obra indígena, y buscaban hacerlo de todas las formas legales e ilegales. Es decir, de formas legales hay muchas cartas, muchos exhortos, muchas peticiones de parte de los propietarios a la corona o al virrey para que reparta a los indios. Dicen, no, es que de este pueblo no me están mandando suficientes, por favor revíselo. O solicitar que todos los presos, por cualquier delito, fueran mandados a las minas como mano de obra, o que se sometiera a los indios bárbaros de las fronteras cuando empiezan a avanzar un poco más hacia el norte, más hacia el Bajío, el actual Bajío, que comienzan a establecerse los centros mineros importantes en el Bajío. Lo que el principal problema que tienen esos centros es que no tienen una mano de obra disponible como en el centro del país, donde los pueblos son tranquilos, están acostumbrados a la servidumbre, dicho por los españoles, sino lo que hay son pueblos nómadas, pueblos bárbaros, que pues no los puedes contener. Incluso por ahí algunas fuentes lo dicen textualmente, ¿no? Si hay algunas comunidades de pueblos chichimecas, pero siempre que se les intenta someter al repartimiento, toman el arco y la flecha y no hay forma de decirles que vengan, pues, ¿no? Entonces son indios de los que no pueden disponer, y entonces necesitan comenzar a traer indios del centro
para trabajar en las minas. Entonces, lo que principalmente quiero destacar en cuanto a las relaciones es que hay una relación intrínseca entre la forma de trabajo, la forma de sujeción y la relación que ahí tiene el indio y la comunidad. Es decir, hay un tercer factor que es que por periodos hubo grandes epidemias, bastante conocidas, de sarampión y otras enfermedades que arrasaron bastante la población indígena, y eso también fue una constante queja y petición de los españoles de decir, no, pues están muriendo los indios, ¿quién va a venir a trabajar? Hay un momento, la última gran epidemia es a finales de 1500 y la recuperación empieza como por ahí de 1590 y tantos. Hacia 1600 comienza la gran recuperación de la población indígena, y el gran problema que se encuentran las comunidades indígenas cuando se están recuperando de la población es que hay toda una serie de españoles vecinos que ya pues no invadieron directamente, pero se han apropiado del territorio alrededor y cada vez más cerca de las comunidades. Entonces, lo que me importa señalar aquí es que hay una clara relación entre el avance de las haciendas de los españoles en tierra que antes era de comunidades indígenas. Eso presiona a las comunidades de manera que pues crece la población, ya no es suficiente tierra para el autoconsumo de todos ellos, además de que pues está la carga de que tienes que tributar, tienes que ir de repartimiento, en el tiempo que te quede tienes que cuidar tu milpa, que además ya es bien poquita porque se la agandallaron los españoles, y todo eso genera una serie de presiones que comienzan digo, por oleadas esporádicas, hace que mucha población indígena abandone su comunidad y se vaya, ya sea a la hacienda más cercana o se vaya incluso hasta el Bajío. Por ejemplo, digo, hablando de comunidades en lo que es el actual Ciudad de México, Morelos, Puebla, como la parte del centro, que muden hasta el Bajío para trabajar, y eso lo que hace es dejar a los indígenas completamente desposeídos de un terruño, de una propiedad, los libera también del repartimiento, porque los indios solo se repartían los indios de comunidad, los indios libres porque no estaban en comunidad, se les llama naborios o laborios, hay varias formas de nombrarlos, pero son indios que se autoemplean en las haciendas o en las minas y que tienen un salario mayor al de los indios de repartimiento. Entonces, este es el proceso que es muy lento, se da a lo largo de toda la época virreinal, como paulatinamente los indios comienzan a salir, a ser empujados de la comunidad y comienzan a insertarse en las haciendas. Y lo interesante, bueno, es un fenómeno, digo, yo lo veo quizás desde el punto de vista más económico, pero también es un fenómeno social bastante interesante el cómo los indios se van alejando de las comunidades, rompiendo ese lazo con la comunidad y pasando a ser empleados directamente, buscando principalmente huir de este exceso de carga tributaria y laboral y buscando también pues mejores condiciones. Ahora bien, volviendo a las formas en que los centros laborales retenían a los indios, digo, no todas son malas. Por ejemplo, hay algunas haciendas, principalmente en el Bajío, donde se les ofrecía un pequeño terruño que ellos podían cultivar a cambio de trabajar para el hacendado, ¿no? En la minería, por ejemplo, es la que ofrece los salarios más, bueno, las condiciones más llamativas, principalmente porque carece mucho de mano de obra. Lo que ofrece es que los indios, además de tener un salario que no está mal, que es bueno, es difícil hacer la comparación en la actualidad, pero el salario promedio de un indio de repartimiento era de un real, 2 reales, no, un real diario, se supone, eso decía la ley, ¿no? Luego les daban menos. Un indio laborio podía ganar 2 reales, y en la minería ganaban incluso hasta 4 o 5 reales, y además se les podía, digo, lo que era más atractivo es que se les dejaba sistemas de pepena, es decir, ellos podían agarrar las virutas más pequeñas de metal
y pues llevárselas básicamente, o sea, el material de mayor quintal era lo que se entregaba, lo que se llevaba a las haciendas de fundición, y las más pequeñas, los indios se lo podían llevar, generalmente las fundían ellos solos en sus casas con horno, con un sistema bastante primitivo, o sea, primitivo en general, o sea, un sistema traído por los españoles, pero muy, muy, muy primitivo, que es pues a fuego, básicamente. Y lo interesante de esta plata es que en realidad no es que la utilizaran los indígenas, sino generalmente se la vendían a otros españoles avieros, y esa plata generalmente es la que va a terminar, una de la parte de la que va a terminar corriendo en el mercado negro, ¿no? De la Nueva España. Que la gran mayoría de la plata, pues hecho, digo, no hay. Lamentablemente el mercado negro no deja cuentas que uno pueda consultar. Sería muy lindo, muy detallado que lo hicieran. Sería genial. Pero algunos cálculos llegan a decir que incluso la mitad de la plata en realidad circulaba por el mercado negro y no se entregaba impuesto de eso a la corona, ¿no? Porque a los hacendados tampoco les convenía. En realidad la corona cobraba un 25% de lo que se llamaba el quinto real, una quinta parte, un 25% de la plata que sacaba el minero al momento de llevarla a la casa de moneda para acuñarla, se entregaba ese quinto real. Entonces, muchos mineros en realidad lo que optaban por hacer era pues fundirla por otro lado y circularla por otro lado. Pero bueno, ese es otro tema, solo lo comento como nota al margen. Es un tema muy interesante, pero es otro tema. Entonces, bien, lo que me interesa como puntualizar es las formas de trabajo y hacer el comentario, ¿no? A los indios se les obliga de formas legales e ilegales a irse introduciendo en nuevas formas de trabajo los cuales no están adecuados. Para lograr cabalmente introducirlos es necesario que se vayan rompiendo los lazos que tiene el indio con la comunidad de diferentes formas, por ejemplo, no solo la migración, sino con la industria textil. Algo bien interesante que se produce en Puebla, por ejemplo, es que los mercaderes se introducen en las comunidades, no es que saquen a los indios, sino que ellos se introducen con un sistema de trabajo doméstico. Es decir, les llevan, el mercader se convierte en una pieza clave que va y compra la lana o el hilo a los productores, los lleva a ciertas comunidades indígenas, les entrega todo ese hilo, toda esa lana para que la hilen, para que la tejen a las comunidades que generalmente lo hacen manteniendo el sistema de telar de cintura, y luego regresa, recoge ya los hilados o los tejidos y los lleva a las ciudades para venderlos, o en el caso de los hilados, para llevarlos a los obrajes para que lleven el otro proceso. Entonces, aquí las comunidades son paulatinamente sometidas en sus propias comunidades, ni siquiera tienen que salir. Porque este sistema comienza a ser introducido como una ventaja para que la mayoría utilizaba como pues trabajo parcial, podríamos decirlo. Es decir, iban a repartimiento, trabajaban además como libres en alguna hacienda o en alguna mina cercana, trabajaban su propia tierra y en el tiempo que les quedaba, o principalmente, en algunos casos principalmente las mujeres, se dedicaban al trabajo textil doméstico. Es decir, de esta manera complementaban el trabajo de diferentes maneras y pues generaban un ingreso extra pues para pagar el tributo y otras cosas. Entonces, bueno, es un sistema interesante, el sistema doméstico, que resalta la particularidad. Luego hay insistir en que no es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Por ejemplo, muchos indios cumplen con su repartimiento, están generalmente en sus comunidades y comienzan a ir por temporadas a algún obraje o alguna hacienda, pero muchos se quejan los propietarios de que en las temporadas de cosecha los indios dejan de ir a los obrajes,
obrajeros se quedan sin mano de obra en esas temporadas porque los indios están en su milpa y no están yendo a los obrajes. Entonces, por eso los obrajeros y los hacendados y los mineros desarrollan toda una infinidad de formas para retener a los indios, para asegurarse la mano de obra para la producción. Y bueno, señalar que algo también que es destacable es que la producción en estas haciendas, en estas minas, es principalmente, o sea, es decir, no es de autoconsumo, es una forma de producción diferente a la que están acostumbrados los indios, que es de autoconsumo o a lo mucho a tributar, sino que es una producción dirigida directamente hacia el mercado. Por ejemplo, los obrajeros tienen un auge muy importante cuando existía comercio entre la Nueva España y Perú, pero cuando esto se cierra esta frontera, la corona cierra esta frontera porque establece que todo el comercio debe ser directamente con la metrópoli. Es decir, si tú querías comerciar algo en la Nueva España, tenías que mandarlo hasta la península de España y de ahí se iba a Perú. Una cosa bastante poco funcional, pero con lo que la corona buscaba afianzar, digamos, el poder sobre sus dos colonias y que no interactuaran entre sí. Esto, por ejemplo, lleva a la quiebra a muchos obrajeros poblanos que comerciaban a Perú. Entonces, bueno, la producción azucarera también surtía principalmente a nivel nacional, bueno, no nacional, a nivel, es decir, el virreinato, pues, ¿no? El territorio del virreinato, y conforme se van descubriendo las minas y se van asentando los mineros más hacia el Bajío, la producción tanto textil como azucarera, como ganadera, que es algo de lo que no hablé ahorita, como cerealera, se dirige principalmente hacia allá, hacia el Bajío, para abastecer los centros mineros, que son lo más importante, que es donde se concentra más población y donde más la corona y el virrey en general procura mantener la mejor condición para que se puedan extraer pues estos metales que lleguen hasta la corona. Entonces, un poco en un gran panorama, un panorama muy amplio, hablando un poquito de todo, estas eran las relaciones. Lo que me interesa puntualizar es que lo que investigo principalmente es cómo se va dando este tránsito en que los indios pasan paulatinamente a ser peones en haciendas o ser completamente trabajadores, y que eso a su vez, o sea, el liberarlos de el terruño que tienen ellos en la comunidad permite que sean especializados en un trabajo en la minería o en un trabajo en el obraje, y los permite que estén libres para ser completamente acaparados por el español dueño de cualquiera de estos centros laborales. Y ahí es un poco las pincitas con las que tenemos que agarrar el término de libre cuando hablamos del trabajo, pues, o de los trabajadores libres. Ahora, hay algunos autores que dicen que no era un trabajo tan libre porque en realidad no se les pagaba, sino que estaban sometidos a un sistema de deudas. Yo ahí lo que puntualizo es eso, pues digo, son libres porque no tienen ataduras ni a un sistema feudal, ni a su propia comunidad, ni a nada, pues, o sea, no tienen nada que aferrarse más que a la venta de su trabajo, sea en salario directo, sea en comida, sea en pago de deudas, etcétera. Ese es el gran tránsito que hacen, y pues señalar que hay un cambio muy notable de la producción colectiva que tenían los trabajadores de autosustento a una producción en centros de trabajo dirigida hacia el mercado. Y bueno, creo que ahí lo dejaría. Estoy viendo el tiempo y creo que es más o menos para donde vamos. Ya acabamos, pues. O tú dime. No, pues tú date si quieres decir algo más o si tú quieres seguir, no pasa nada. Estas charlas han sido muy divertidas porque desde Difusión Tamatilesli, cuando hicimos la invitación a los ponentes, pues se les indicó que eran conferencias de media hora, pero todo el mundo lo que quiera. Pero son tan interesantes que pues no.
no ponemos una pausa. Entonces, si tienes algo más que comentar, maestra, o vamos ya a la sesión de preguntas, como tú te sientas, como lo que No, tú quieras. pues yo creo que ya cubrí lo que tenía aquí anotado. Más bien, si hay alguna pregunta, puedo ahondar sobre eso, o si tú específicamente quisieras que ahondara en algo más, pues le doy a eso. Ok, bueno, a mí me interesa como saber un poco, yo sé que, bueno, eres muy puntual en torno a el objeto de tu investigación que has designado, pero sería como interesante escuchar un poco, sí, tal vez me regañes, pero lo voy a decir. Un poco antes, los procesos eh, que estuvieron antes de estas relaciones de trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía en ese contexto? Digo, sí es muy burdo, pero creo que sería muy O sea, escuchar. con antes te refieres a antes de la llegada de los españoles. ¿O No, qué no, tan no, 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 antes? no, un poquito antes, justamente en la partidita del inicio de la conquista. En la Desde tu punto conquista. de Okay. vista, desde tu parte, bueno, desde tu formación en historia, ¿no? ¿Cómo sucedió esta parte en torno al choque de dos mundos, al encuentro de mundos? Porque me llama mucho la atención en tu conferencia cuando hablas incluso de estas dinámicas, por ejemplo, en torno al maíz y al trigo, ¿no? Que los indios no aceptaban el trigo y viceversa con los españoles, ¿no? Entonces, eso está como muy divertido. Bueno, lo interpreto así, ¿no? Tal vez es Sí, incorrecto decirlo así. Entonces, ¿tú qué piensas de ese choque de mundos específicamente? ¿Sí me expliqué? creo que sí. A ver, Ok. vamos a ver. Eh, pues es una cosa bien curiosa que tienen los españoles, porque en realidad son los únicos de los coloniadores, de los conquistadores colonialistas, que tienen como una preocupación hacia la población nativa, ¿no? O sea, los ingleses, por ejemplo, llegan y les vale madre, pues, ¿no? O sea, sí, un rato conviven y luego ya dicen, no, estos tipos son muy raros, mejor háganse para allá y ya, o sea, nunca se... Los portugueses también llegan y es como de, ah, pues hay gente por aquí, pues que haga sus cosas y nosotros nos quedamos aquí y hacemos nuestras cosas y ya, ¿no? Cada quien lo suyo. Entonces, los españoles tienen esa cosa curiosa que es llegar y decir, oh, mira, hay gente, hay que hacerlas vasallos del rey. Es más, hay que hacerlos cristianos, ¿por qué no? Y con esa intención de preocupación de los indios, digo, lo digo muy burdo, ¿no? En realidad, claramente les convenía la mano de obra indígena, claramente la buscaban, la solicitaban, pero te digo, insisto, es algo diferente. Los portugueses se concentran en los esclavos y ya, y los ingleses, pues más bien en migrar y migrar y migrar. Pero los españoles dicen, no, pues hay indios, pues podrían trabajar, pues que se queden aquí y no parecen tan incivilizados. Son como niños, hay que civilizarlos, hay que cristianizarlos y pues enseñarles el trabajo, ¿no? Que es algo básico y muy civilizante. Entonces, algo muy puntual que tienen los españoles es que mantienen las formas, es decir, ya existía como una pirámide, existía el imperio, bueno, o sea, los aztecas, pues no estamos hablando de los aztecas muy en concreto, existía un centro urbano principal que era el que cobraba los tributos, que tenía un gran ejército, existían las autoridades encargadas de ese contacto entre el imperio y las comunidades. En las comunidades tenían su sistema que era el cacique, y los españoles lo que hacen es solamente decir, bueno, quitamos a los aztecas, nos ponemos nosotros y ya, los caciques los mantenemos. Y de hecho hay un montón de los primeros evangelistas tienen, evangelistas no, evangelizadores tienen toda una serie de tratados con respecto a insistir en mantener estas formas, es decir, bueno, sí los vamos a cristianizar, pero siguen siendo diferentes, no los vamos a hacer españoles completamente. Entonces, al mantener estas formas, al mantener los pueblos, al mantener las comunidades y no concentrarlos tanto en ciudades, lo que permite eso es que haya toda una continuidad de formas, pues de formas indígenas, pues, ¿no? Te digo, o sea, Ujú. el telar de cintura se mantiene hasta, bueno, incluso hasta hoy en día, ¿no? Pero Ujú. durante toda la colonia se mantiene
y es una forma que incluso los españoles consideraron ventajosa porque no tenían que invertir en la infraestructura de un telar importado en un obraje, porque los indios tenían su propia forma de tejer, que claramente era más lenta, ¿no? Claramente producía menos, pero pues estaban bien con esa producción. En la minería sí se innovó un poquito, por ejemplo, los indígenas que claramente conocían los metales tenían unas formas muy particulares de sacarlo, y los españoles pues tenían un poquito más de conocimiento en cuanto a minería, y pues lo innovaron un poquito trayendo el azogue, por ejemplo, ¿no? Es el mercurio, para refinar la plata. Pero en realidad, en los momentos que carece de azogue, que es bastante frecuente en realidad, se regresa a la forma de fundición más básica de la plata. Entonces tampoco hay como mucha innovación tecnológica en eso, y hay toda una serie de condiciones que permiten que los indios mantengan esa producción. El hecho de que los españoles no coman maíz incluso lo permite, pues permite que los indios sean quienes coman maíz, y los españoles son felices de que el poco trigo que pueden cultivar al principio sea para ellos y no se lo tengan que repartir con los indígenas también. Dicen, ¿no? Pues ellos que se queden el maíz, nosotros nos quedamos el trigo, todos felices aquí. De hecho, algo también ventajoso fue que muchas tierras que los indios no utilizaban porque los consideraban baldías, o sea, no buenas para el maíz, pues, fueron tanto fértiles para el trigo como fértiles para el azúcar o como pastizal para el ganado. Y eso también permitió que muy al principio no hubiera tanta competencia en cuanto al territorio. Porque, pues así como, bueno, se respetan los espacios de las comunidades indígenas, y las otras tierras que no están usando los indígenas las usamos nosotros para lo que sean fértiles. Entonces, eso permitió que hubiera muchas continuidades, ¿no? En cuanto a las formas productivas. Y te digo, incluso que lo primero que hayan impuesto los españoles haya sido la tributación en especie, también lo permite, porque los indios están acostumbrados a tributar en especie. O sea, había quienes tributaban manta, quienes tributaban cacao, quienes tributaban simplemente tela, otros ya manufacturada, quienes quienes tributaban jade, por ejemplo, para las armas, o madera, en fin, ¿no? Y eso muy al principio lo permite. O sea, los indios no ven en realidad, voy a hacer una muy grande generalidad, que es, o sea, no ven mayor diferencia, pues. Dicen, pues yo sigo viviendo en mi pueblo, sigo viviendo con, me sigue mandando mi cacique, y le sigo tributando a alguien allá, no tengo mayor problema. Claro, los problemas empiezan cuando no tienes inmunidad bacteriana y te cae una epidemia, ¿no? Oye, ese tema está fuertísimo. Ese tema es muy de ahorita. Sí, hablando de epidemias y de falta de inmunidad. Pues sí, básicamente no tenían la inmunidad y pues valen madre. Y ahí el problema comienza en que a los que, o sea, hay una mortandad increíble, y los que quedan se les presiona y se les sobrecarga de trabajo, porque pues espera que cumplan con el trabajo como lo venían haciendo, pero pues es el 15% del pueblo, pues, ¿no? Eso también presiona bastante las cosas. Entonces digo, en cuanto a permanencias, hay bastantes permanencias en realidad, y esas permanencias quizás también son parte de lo que hace que la corona, que el periodo virreinal sea como tan largo, ¿no? La corona es como muy insistente en evitar, bueno, buscar evitar que haya como un desarrollo muy grande en la Nueva España. Es decir, claro, no necesariamente, no específicamente de los indios, pero en cuanto a los españoles propietarios, sí todo el tiempo les está como poniendo trabas, como no puedes producir seda, no puedes comerciar con Perú, no puedes hacer ciertos textiles, no puedes tener obrajes, no puedes esto, no puedes otro. Me mete como un montón de prohibiciones que claramente no son cumplidas a cabalidad. Por ejemplo, no puedes explotar demasiado a los indios. Les valía bastante poco el papelito mandado desde España, pero sí hay como una serie de trabas que impiden que eso se desarrolle tan rápidamente o tan ampliamente.
Por ejemplo, la industria, la manufactura de seda, por ejemplo, que comenzó y que tuvo un periodo de debut y despedida en una cuestión de años, surge por ahí de casi mediados finales de 1500 y poquito después cae completamente porque comienza el comercio con China, en la nao de China, y pues obviamente la seda china es mucho de mejor calidad y mucho más barata, y pues ya no hay posibilidad de producirla en Nueva España, ¿no? Entonces, eso también, que haya esa constante restricción de la corona, también permite que haya con muchas permanencias en cuanto a las formas, o busca, pues lo que busca es mantener la corona. Lo que dice muy en rasgos generales es, sí, los indios tienen que trabajar, pero no los exploten demasiado, déjenlos vivir en sus comunidades. Es decir, tienen que ir voluntariamente a trabajar. Y lo que le contestan los productores y el virrey es, pues es que los indios no quieren ir voluntariamente a trabajar, quieren estar en su terruño y en su pueblo y no salir de ahí. Entonces tenemos que obligarlos para que se queden aquí. Y básicamente eso fue, pues a base de obligarlos, de retenerlos, de esclavizarlos en algunas zonas, en algunos momentos, fue que los indios terminaron acostumbrándose a esa nueva forma de producción y adecuándose a ella, ¿no? Básicamente es eso, pues. Tengo unas preguntas. Dale. ¿Puedo? Pues sí, ¿no? Para eso estamos. Órale, va, gracias. En este contexto, maestra, ¿qué sucedía con el sistema de castas que se tenía en el virreinato? Este sistema que vemos como castizos, mestizos, hay una cantidad impresionante de Sí, divisiones, ¿no? está una canción muy buena sobre eso. A ver, luego nos la compartes, sería interesante. Pero quiero decir, por ejemplo, el trato que tenía un indio de un mestizo en torno a estas relaciones de trabajo que había en el virreinato, ¿cómo era? ¿Cómo se establecía? ¿O qué puedes decir al respecto? Es un tema muy interesante también, que de hecho no abordé porque me cortó por el tiempo. Es decir, principalmente la mano de obra o sea, al principio la mano de obra son indios. Luego hay la introducción de esclavos negros muy Ujú. rápidamente, que sobre todo buscan, o sea, la corona lo que hace es traer esclavos para proteger a los indios. Dice, hay trabajos que son muy pesados para los indios, les doy negros para que trabajen los negros en eso. Por ejemplo, en la minería se quejaban de que era muy fuerte, muy rudo para los indios, entonces traen negros, pero luego resultó que los negros eran incluso más vulnerables a estar, por ejemplo, dentro de las minas, con la humedad, etcétera, y morían mucho más rápido que los indios. Entonces lo que terminan haciendo es dejar a los indios en las haciendas y a los esclavos en las haciendas y a los indios en la minería. Ahora bien, con con las oleadas de caída poblacional indígena, también hay un aumento de introducción sobre todo de mestizos, a trabajar pues a esos centros productivos. Que los mestizos tienen una cosa bien curiosa, que es, no son una cosa ni son la otra, sino todo lo contrario. Entonces están justo a la mitad y ellos nacen básicamente desposeídos. Es decir, el indio nace en una comunidad, nace con derecho a tierra comunal. El español nace con posibilidades pues, de emprender alguna industria, pero el mestizo, la gran mayoría vivían en comunidades, sí, la gran mayoría vivía en comunidades indígenas, pero no tienen ese derecho. Entonces ellos se introducen de manera pues, mucho más rápida y se acostumbran al trabajo y se adecuan al trabajo mucho más rápido que los indios. Pues ellos no tienen ningún problema por temporadas faltar a los obrajes porque no tienen milpa que ir a cultivar. Entonces, de hecho, en los obrajes, por ejemplo, ya muy para siglo XVIII, muy para finales de la colonia, casi no hay indígenas en los obrajes y son principalmente mestizos lo que hay. Ahora, los que no se empleaban voluntariamente porque tenían aspiraciones a ser propietarios y no trabajadores, luego no les iba, bueno, intentaban algunas industrias, por ejemplo, hay reconocidos que existían obrajes que el propietario era un mestizo. Incluso había obrajes que eran de comunidad de indígenas, pero esos fueron un caso muy particular y desaparecieron lamentablemente muy pronto. Entonces, pues hay mestizos propietarios, hay incluso negros libres que llegan a ser propietarios de pequeñas haciendas o de pequeños espacios. Claramente son la minoría,
pero hay otros que, digamos, tienen la posibilidad o las castas y sobre todo los españoles pobres, que es algo de lo que casi no se habla y casi no hay registro, suelen introducirse en los centros laborales como administradores o como capataces, es decir, como pues esos mandos medios que tienen, no como operario directo, sino como cuidador, como vigilante. Incluso los españoles libres se llegan a contratar como cazadores de indios, pues básicamente, de indios huidos o de indios salvajes, en el caso de los chichimecas o tribus similares, que básicamente iban, guerreaban con ellos, los esclavizaban y los buscaban introducir a centros laborales. O la huida de los indios, que era muy, muy común, generaba incluso la posibilidad de ese trabajo, de pues, que los indios o los españoles pobres, libres y los mestizos trabajaran cazando indios para regresarlos a los centros laborales. Entonces, en general están en eso, en mandos medios, pues, ¿no? O en trabajos de ciudad, o como comerciantes, de localidad, o sea, a pequeña escala, llegan a ocupar esos espacios y paulatinamente pasan a ser parte de los operarios, y en realidad muy, muy rápidamente pasan a ser parte de los operarios. Los mestizos, los castizos, incluso varias de estas peticiones que hay entre los españoles que dice, pues todos los vagabundos, las castas, todo el que no esté trabajando, tráiganlo y oblíguenlo a trabajar aquí en mi mina, en mi obraje o en mi hacienda, básicamente eso es lo que dice. Entonces, es un poco como eso, o sea, los que no están bien acomodados como en un mando medio o como pues, propietario de algo, como comerciante, termina siendo operario igualmente. De hecho, son bastante útiles cuando hay baja población indígena y llegan a reforzar eso. No son tan baratos como los indios, ese es quizás su principal problema. Bueno, o sea, el principal problema para los españoles propietarios, pues para ellos está mejor que les paguen mejor que al indio, porque ellos tienden a especializarse. O sea, como no tienen la comunidad, pueden quedarse trabajando ahí, se especializan y como trabajadores especializados llegan pues a ganar más. No tanto como gremio, porque los pocos gremios que hay, que tienen en realidad un papel medianamente reducido, lo acaparan generalmente los españoles peninsulares, que llegan siendo ya artesanos, se establecen como artesanos y son bastante celosos en compartir sus conocimientos con mestizos y mucho más con indios. Pues. De hecho, les hacían bastante competencia a los indios, o sea, eran muy buenos aprendiendo oficios, entonces prefirieron no enseñarles. Pero eso también es un tema aparte. Aquí tenemos una pregunta, maestra. Bien, pregunta. Si puedo compartirla así, órale, ahí va. Dice, todos los intercambios comerciales que se hicieron en el virreinato, ¿qué otras cosas dejaron como consecuencia? En general, pues, digamos, el comercio a los comerciantes los deja bastante acaudalados, principalmente a los comerciantes de la Ciudad de México, que son los que acaparan ahí, tienen el control, el consulado que controla el comercio, la ruta principal pues México-Veracruz, o los que están en Veracruz y controlan el comercio con Europa, pues los deja bastante acaudalados, con muy buenos recursos para posteriormente pues, disponer de eso también, ¿no? Se generan toda una red de mercado, de comercio en lo que es la Nueva España y pues la zona aledaña, la zona minera. Se van creando rutas locales, por ejemplo, conforme se asienta la población en el Bajío, se van creando haciendas ganaderas. La carne, por ejemplo, es mucho más barata en el Bajío que en el centro de la Ciudad de México. Y en algún momento, a mediados del siglo XVII, llegan incluso a ser medio autosuficientes en el Bajío, es decir, dejan de comerciar tanto con México. Digo, hay comercio, claro, pero en un momento, pues básicamente pueden surtirse a sí mismos. Ahora bien, en general hay un intercambio en el centro del país, que es Puebla, que es la zona de obrajes,
lleva textiles al Bajío y a cambio lleva pues tanto plata en bruto como carne, que es lo barato allá, lo regresa. O sea, se va generando un mercado, podríamos llamarlo un mercado interno, y además pues está el comercio desde Veracruz hacia España, que es un comercio medio desigual porque, o sea, buscan surtir, la península busca surtirse, digo, sí les pagan y todo, pero no es... Hay una constante disputa entre el consulado de Veracruz, que son los novohispanos, y Cádiz, que es pues el monopolio del comercio de las naos en España. Entonces comienza a haber una leve competencia bueno, primero entre Sevilla y Cádiz, luego entre España y Nueva España, por el control y las mayores ganancias de las flotas, pero también va generando, pues en Nueva España va generando toda una serie de propietarios bien parados que se basan en el comercio y que luego serán, digo, no necesariamente ellos, pero sí quienes controlan esas propiedades, esos mercados, esas minas, se pasarán a ser los que pues sean los principales iniciadores de la independencia, básicamente. Oh. A ver, repíteme la pregunta a ver si me faltó algo. Todos los intercambios comerciales que se hicieron en el virreinato, ¿qué otras cosas dejaron como consecuencia? Un poquito ambigua, pero pues eso, digo, algo interesante también es que los comerciantes se comienzan a posicionar como... Los comerciantes eran los que tenían dinero metálico constante y sonante, los que tenían liquidez, pues. Los mercaderes y las órdenes religiosas eran los que tenían dinero para prestar, básicamente. Y eso los coloca en una muy buena posición como aviadores, como prestamistas, porque incluso los mineros, que uno puede decir, pues tienen un montón de plata, pero en realidad no tienen dinero, pues tienen plata en bruto, pero no tienen dinero, no tienen liquidez, entonces viven constantemente de los préstamos, y como muchos de estos préstamos no se logran pagar o las deudas se acumulan bastante, los comerciantes comienzan a cobrar en propiedades, y entonces se da el caso curioso de que el comerciante se vuelve comerciante hacendado, comerciante minero, comerciante obrajero, y comienzan a hacerse de bienes a base de cobrar deudas, cobrar intereses o no directamente comprarlos, pero principalmente a base de remates de la propiedad, que pues se la quede el aviador al que más le debía para que pueda pagar la deuda en base a quedarse con la hacienda. Entonces eso va dando una concentración de propiedad en manos de unos cuantos que son principalmente mercaderes o son los que hacen este vínculo. Y hay otra cosa interesante, que es que estos mercaderes o estos, no son los mercaderes, sino los propietarios en general, comienzan a buscar, aspirar a títulos de nobleza, y lo logran mediante dos maneras. Una es mediante juntarse con los que tienen algún título nobiliario muy menor, es decir, en la virreinato se les dio títulos nobiliarios a algunas personas, pero nunca fueron títulos grandes, pues, como muy importantes. Se dieron algunos títulos nobiliarios, hubo matrimonios entre comerciantes y personas con títulos nobiliarios por mutuo beneficio, de pues unos quieren el varo del otro y otros quieren el prestigio. Pero también la corona española, que era muy mala administradora y que se le daba muy bien subarrendar todas las cosas de orden público para desatenderse de ellas y garantizar los ingresos, comienza en algún momento a vender títulos incluso. Es como de, pues no tengo dinero, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a vender títulos nobiliarios. ¿Quieres ser conde? Órale, suelta un varito. Y muchos mercaderes y propietarios se hacen de títulos nobiliarios de esa manera, es decir, básicamente compran un título porque tienen el varo y eso les va dando mayor prestigio,
y mayor introducción también en la administración pública. Y bueno, eso va generando toda lo que podríamos denominar como élites, va generando estas élites que paulatinamente se van introduciendo a partir de su poder, concentración económica, se van introduciendo o en el cabildo de la Ciudad de México, de Veracruz, que es lo que controla el comercio, lo que dice qué sí se mueve, qué no se mueve, quién tiene permiso para comerciar y quién no. En la iglesia, que también es un poder importante, en el ejército, aunque en realidad no. El ejército estaba, los altos cargos del ejército siempre estuvieron en su mayoría concentrados por peninsulares. Entonces ahí no lograron ascender tanto, pero en las órdenes religiosas sí, incluso se llega a ver un acuerdo de las órdenes religiosas de que iban a turnarse una vez el jefe supremo de la orden iba a ser peninsular y al siguiente novohispano y al siguiente peninsular se iban a turnar así, porque había muchas disputas entre ellos sobre quién controlaba ahí las cosas. Entonces incluso tuvieron que llegar a eso de turnarse. Pues digamos, yo señalaría esas como algunas consecuencias del comercio. No sé exactamente a qué se refería la pregunta, si la quieren ampliar. Aquí hay un comentario, maestra. A ver, dale. Dice, es de Adri Loera y dice, hay cosas que no han cambiado mucho. ¿Y ya? Sí, ¿qué piensas? Pues sí, hay cosas que no han cambiado mucho. Digamos, en cuanto a permanencias en las comunidades indígenas, insisto, parte del esfuerzo, sin querer reivindicar a los españoles, porque también hubo muchos maltratos, etcétera. No nos vamos a meter en eso, pero sin querer reivindicarlos, en general son los coloniadores que más permitieron que se mantuvieran las comunidades indígenas, al grado de que todavía hay bastante población indígena en México, por ejemplo, ¿no? Que mantiene incluso sus costumbres más básicas y sus formas de producción tan básicas. Pues, ¿no? Por ejemplo, el telar de cintura sigue vigente hoy en día, ¿no? Entre otras cosas. En cuanto a las formas de trabajo, pues básicamente un poco de eso va el trabajo, la investigación. Las formas de trabajo que se les fueron implantando a los indios y que se les obligó a aceptar como únicas y determinantes, pues son un poco las que tenemos hoy en día, que es básicamente alguien que no posee ninguna propiedad, que depende de su capacidad de trabajar en X o Y centro laboral para abastecerse diariamente y eso, o sea, que no tiene ni un terruño que pues, le dé autosustento, ni una propiedad para vivir de ella, sino que vive de vender cotidianamente su fuerza de trabajo. Eso es básicamente la forma que se les fue implantando a los indios, se les fue desposeyendo de su terruño para que estuvieran libres para estas formas de explotación y que es algo que hoy en día continuamos. ¿No? Somos libres para decidir si nos contratamos en la industria o en un call center o si hacemos una investigación y una maestría, si queremos vivir de una maestría, somos libres para decidirlo, claramente determinados por las condiciones. Adri Loera dice, sí, me refería al punto donde se habla de comprar títulos para ganar prestigio, las tomas de decisiones centralizadas. Yo creo que sí, o sea, de hecho, creo que es muy buen comentario. Sí, incluso, mira, sin quererme meter tampoco demasiado en eso, si uno ve las formas en cómo funcionaba la administración novohispana, entiende por qué el gobierno mexicano funciona como funciona. O sea, en realidad, eso de la corrupción es una cosa que viene inherente al sistema. O sea, insisto, la legislación novohispana decía, los indios deben trabajar tanto tiempo, deben tener libre el fin de semana, deben tomar misa, o sea, súper especifican cada cosa de se les debe pagar tanto dinero si hacen tal cosa, si hacen tal otra cosa entonces es tanto, y hacen tal otra cosa entonces tanto, si viven a tantas
millas de la hacienda se les debe pagar tanto, si viven cruzando un río se les debe pagar más, o sea, lo especifica súper puntual, son Sí. ordenanzas y kilos de papel de especificar eso, y en la realidad pues se aplicaba todo menos eso, ¿no? Y hay un montón de, generalmente, y era tanta la desconfianza de la corona española también que tenía un sistema burocrático tan grande en el que tenía gente vigilando a la otra gente y viceversa. Por ejemplo, Ujú. estaba la Real Audiencia y estaba el virrey y se vigilaban mutuamente. Y tenía alcaldes mayores y tenía los justicias de comunidad y se vigilaban mutuamente. O sea, básicamente lo que o sea, el rey no confiaba en nadie, sabía que cada quien hacía lo que quería, entonces ponía a unos para que le chismearan lo que hacía el otro, entonces se acusaban mutuamente, pero a veces se coludían, pero a veces, por ejemplo, se suponía que no, que el virrey y los altos funcionarios no podían tener parientes casados hasta en quinto grado de parentesco con hacendados o con mineros o con comerciantes grandes de la Ciudad de México. ¿Sabes quién respetaba eso? Nadie. Entonces, obviamente, lo que el rey, o sea, lo que se buscaba evitar es que hubiera intereses vinculados por los cuales el virrey o los altos funcionarios actuaran en favor de ciertas personas. Y obviamente eso era la gente aspiraba a casar a su hija con el hijo o el primo o el pariente del virrey, pues claramente quieren meterse de esa manera en la política, pues. Digo, porque en general el matrimonio siempre ha sido una manera de generar esos vínculos. La otra, que era la vieja confiable, era meterlos a las órdenes religiosas y desde ahí, pues, medio mover lo que se podía, ¿no? La Eh, vieja confiable. pues básicamente, o sea, porque incluso, o sea, hay un momento en el que las familias de propietarios, o sea, desde una pequeña hacienda o de un pequeño braje con 3, 4 telares, lo que aspiran es a tener 3 hijos. Uno meterlo alguna, algún convento, otro meterlo al ejército y otro meterlo a la administración del cabildo o de la alcabala o de algo, pues lo que se pueda. Para así, lo que buscan las familias es introducirse en lo que son. Y las órdenes religiosas no por otra cosa, sino porque pues ellos manejan el principal recurso eh, constante y sonante del dinero en base a los diezmos y a las donaciones que hacía la gente muy devota para salvar su alma, llevarla al cielo. La iglesia controlaba todo ese dinero y eran los principales prestamistas. Entonces, tener un hijo en una orden religiosa, pues te garantiza ciertas ventajas al momento de pedir un préstamo. Entonces, eso se ve en todo momento, ¿no? Las familias se entrecruzan de esa manera. Muy, muy, muy al principio, los españoles buscaban casarse con hijas de caciques, por ejemplo, y de esa manera garantizarse el reparto o la sucesión de ciertas comunidades indígenas. De hecho, todavía por ahí de principios del siglo XVII todavía se han dado esos casos donde un español se casó con la cacique o con la hija del cacique, cierta nobleza indígena que había sobrevivido, ya bastante venida menos, pero que habría sobrevivido y que todavía habría ciertas puertas, no creas que no. Entonces, eso se da bastante, pues, ¿no? O sea, lo mismo de... Y que claro, pues hoy en día podemos ver, aunque hoy en día el porcentaje o poblacional, pues en realidad da para que la gente que ya está en esas altas esferas, pues se case entre ellos y se mantenga, más bien buscar mantener lo que ya tienen, no tanto aspirar. Pero sí, en grados menores, por ejemplo, en el municipio uno claramente ve como cada administración cambia y la gente mete a sus parientes. Eso se da, déjenme decirles, desde el siglo XV. Tenemos un comentario ¿Sale? de una persona, que no voy a decir quién. Dice, si Marx era tan listo, ¿por qué se murió? Gabo, ese no es el tema de hoy. Otro día damos una conferencia sobre por qué Marx era tan listo y cómo no ha muerto. Sigue siendo un fantasma que recorre Europa. Oye, hablando de Marx, ¿tú crees que había un protocapitalismo en el virreinato? Porque en algún momento, en alguna clase de historia, no voy a decir quién o decir en qué momento, sostenían que el capitalismo. ¿Tú qué piensas de eso? Bien, eso es todo un tema de debate y lo que un poco espero con la tesis es
aportar un poco sobre esa discusión que en realidad es la que me interesa. Por el momento te podría decir que, digamos, capitalismo no es una esfera de mercantilismo, que es, sí es una, o sea, lo que quiero puntualizar es las formas de producción dirigidas hacia surtir un mercado, hacia abastecer un mercado y no la producción en autosustento, ya denota una clara diferencia con otras formas productivas y nos habla de un proceso de mercantilismo en el cual se buscan anclar pues, ¿no? los propietarios novohispanos. El capitalismo ya en su fase industrial no llega a México hasta muchísimo después, digo, incluso algunos autores dicen que hasta el Porfiriato. Que antes de eso no podemos hablar de capitalismo, ya es una discusión acá entre historiadores. Aquí el queridísimo galanazo mayor dice, ay, perdón, creí que hablaban de eso. Ya ves. Pon atención, Gabriel, te vas a tener que quedar a ver toda la exposición desde el principio. Está muy buena, por cierto. Tu investigación está muy padre, maestra. Ojalá eso digan los asesores también. Ay, claro que lo van a decir. Definitivamente. Pero me interrumpiste, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, lo del protocapitalismo. Bueno, entonces es un poco eso, es decir, eh, la corona española es un sistema, bueno, la corona española es reflejo de una forma política feudal, pero en Nueva España nunca hubo implantación del feudalismo, y quien diga lo contrario nos rafamos un tiro. Órale, Y aquí cortamos el link. pero, o sea, la contradicción que surge muy paulatinamente a lo largo de los 300 años del periodo virreinal es o sea, y el principal choque que se ve es esto, pues los propietarios novohispanos están pugnando por aumentar su capital, por aumentar su producción, por aumentar su inserción en el mercado, y la corona está buscando limitarlos, pues está buscando constantemente aumentar el beneficio directo a la corona a través de impuesto, diezmo, tributo, quinto real, y ya muy a finales del 16, principios del 17, cuando tiene una crisis definitiva financiera la corona española, a base de préstamos a cambio de pagarés, que generalmente no llegaban, esos pagarés nunca, no se podían cobrar, cheques de rebote. Y que, por ejemplo, esas cifras son bastante importantes, o sea, muy hacia finales de la colonia, y con la guerra con Inglaterra, eso deja ver muy claramente la riqueza que se había concentrado en la Nueva España, a pesar de todas las intenciones y de todos los intentos de la corona por limitarlo. O sea, hay momentos donde dice, estamos en guerra, necesitamos que presten, dice al virrey, necesitamos que consigas, no sé, 1,000,000 de pesos. Y entonces hay ciertas listas donde dicen, no, pues el minero tal prestó 100,000, el minero tal prestó 50,000, el hacendado tal prestó tantos mil, el mercador prestó 200,000. Y uno dice, pues no manches, o sea, estos compas sí tenían varo, pues, o sea, se la pasan chillando que los españoles no trabajan y hay que cobran demasiados impuestos, pero cuando llega eso, pues tú ves que en realidad tienen bastante varo, ¿no? Y las órdenes religiosas, bueno, ni se diga, pero eso, pues, eso es un reflejo del grado de concentración de riqueza que llegó a haber, a pesar de todas las limitantes de la corona. Entonces eso demuestra, por un lado, la contradicción entre la corona y los propietarios, y por otro lado, el incumplimiento total, o casi total, de las órdenes que da la corona por parte de los propietarios. Te digo, en el mercado negro, la plata que se fundía y no se presentaba ante la Real Hacienda es muchísima, pues, o sea, desde un 25 hasta un 50% de la producción de plata que no se regulaba y que estaba por ahí tanto circulando en la Nueva España como saliendo en el mercado negro hacia Europa, hacia Inglaterra particularmente. Eso. Muy bien, maestra. Maestra, pues es que está bien interesante. A mí me encanta, yo estoy contentísimo. Yo puedo seguir escuchando sin ningún problema, pero creo que ya, ahora sí ya llegamos al momento ¿Hay de más vernos. comentarios que no sean de Gabriel?
Aquí tenemos unos comentarios, maestra. Dice, muchas gracias por tanto conocimiento. Muy buena exposición. De nada, cuando quieran. No, está muy buenísimo, maestra. Pues antes que nada, quisiera, Difusión Tlamatelisti agradece mucho que pues haya aceptado la invitación para estar aquí charlando un poco, compartiéndonos de su rostro y su corazón. Pues este tema tan interesante y tan importante que, pues bueno, ha ido desarrollando ya en un rato. Ángel me obligó, yo no quería hacer esto. Ay, no es cierto. Ay, Dios santo. Ya aquí bien formal y tú sacando los trapos al aire. Ay, ¿cómo crees? Pues muchas gracias por el espacio. Pues ahí, ya sabes, cuando se puede, aportamos con Pues nuestro muchas choro gracias. aburrido de vez en cuando. Pero Y nada sobre todo aburrido, no sé, es divertido compartir el espacio. Estoy muchísimas practicando. gracias. Ya después de esto, mi examen de grado no va a ser nada. Espero. Bueno, no va a ser nada, definitivamente. Y bueno, los demás, pues ya saben, hay que interesarnos en la historia. Hay que saber de historia, hay que saber el pasado. No hay que andar en la vida como si nada, hay que interesarnos. Y creo que funcionó de alguna manera la manera en la que presentamos esta conferencia maestra porque hubo una estabilidad con las personas que nos vieron. Entonces, pues enhorabuena, felicidades a aquellos interesados en la historia. Muchas gracias maestra porque saber lo que uno sabe y hablarlo de una manera como lo haces, pues es algo que no cualquiera hace. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Personalmente yo estoy muy contento. Yo quisiera seguir, pero no se puede. No se puede. Ya, por favor. En otro momento. En otro momento estás invitadísima. Tú sabes. Claro que A ver sí, si lo nos acompañas. agendamos ahí. Cuando avance en el capítulo 2 ya les hablo de otro tema. Para no repetir siempre lo mismo. Ya sé que me vas a odiar, pero tenía ahí unas preguntas de Mesoamérica y la cosmovisión mexicana, pero me ibas a odiar. No, podemos hablar de eso, pero no era el tema, pero si quieres armamos uno de eso. En otro momento. Hay gente que sabe más sobre eso, yo soy bastante crítica a los fans de la cosmovisión, tú lo sabes. Bueno, ahí en otro momento yo creo, porque también vamos a caer gordos. Sí, sobre todo tú. Aquí nos pregunta el galanazo que si ya hay fecha para la pelea. Bueno, creo que es momento de que acabe esta transmisión. Sí, Ya no está teniendo seriedad. sí, no, muy Mucho bueno. gusto de compartir con ustedes. Hasta luego. Adiós, Gabriel. Adiós, Avanza con Gabriel. tu Que esté tesis. bien. Avanza con tu tesis, porque si no, no vas a las fiestas y es horrible que no vayas a las fiestas por tu tesis. Muy bien. Entonces, pues ya nos vemos. Gracias a todos los que nos han visto. Esto ha sido Difusión Tlamatilistli, ciclo de conferencias Inixtlin Yolotl. Les invitamos a que estén al pendiente para las próximas transmisiones de las próximas semanas, que van a estar muy interesantes. El viernes vamos a tener una conferencia bien interesante. Va a ser sobre el Altepe, que va a dar el maestro Mario Yoxan. El maestro Es Mario un es... buen tema. A él le puedes preguntar sobre cosmovisión. Sí, ahí sí nos vamos a agarrar bien. Te invitamos si quieres para agarrarles. Me voy a conectar a ver. Ahí comento algo. Pregunta en los Órale, pues comentarios. bueno, que estén muy bien, muchísimas gracias. Un único anuncio más. Les invitamos, Difusión Tlamatilistli, rapidito, está organizando un taller de microhuerto. Es un taller que tiene una perspectiva de filosofía de la alimentación, entonces la intención de este taller, que es una ganga, está en 150 pesos, es una cooperación que nos permite seguir funcionando como una organización. Les vamos a enseñar a cómo elaborar su microhuerto, es decir, que ustedes en su casita, cuando uno dice, ay, es que no tengo espacio para hacer un huerto, bueno, todos tenemos un espacio para un microhuerto, no es como muy difícil cuidar un microhuerto, entonces tú vas a hacerte de brotes y de germinados que puedes utilizar para tu alimentación. La ventaja y la maravilla de los microhuertos es que compras tu semillita, que es muy barata, y multiplica los alimentos. Entonces tienes muchísimo alimento más que puedes compartir para ti con tu familia. Es una buena estrategia también económica y sobre todo también es una estrategia que te va a brindar muchísimo aporte nutricional
a ti, porque los germinados pues están llenos de oligoelementos, vitaminas, minerales, proteínas. Es un alimento completo que es excelente para incorporar a nuestra dieta. Entonces, estás invitadísima, invitadísimo a participar en nuestro taller, una cooperación de 150 pesos. La información la puedes buscar en la página. Que estés muy bien, me despido. Adiós, cuídense mucho. Adiós. Adiós.